Las noticias locales. Noticias locales. Estamos a esta hora compartiendo con ustedes la tarde chilena en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Bueno, cada semana ya nos acompaña aquí en nuestros estudios el profesor Juan Campino. Él es el director del Parque de las Ciencias y de verdad siempre es muy grato recibirlo aquí. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Luis. Muchas gracias por recibirme una vez más. Claro que sí. Gracias por venir. Bueno, un par de semanas habíamos comenzado ahí con el tema de la historia de la aviación. Y por supuesto, bueno, hoy día vamos a continuar con los primeros años que tuvo la aviación. Ya hay mucho de romanticismo, mucho de cosas que en su momento fueron muy importantes, incluso hasta los primeros pilotos cayeron en la etapa de héroes sobrehumanos por las proezas que hacían, ¿no? Claro que sí. Es genial esto de la aviación porque, si bien es cierto que el hombre siempre tuvo la inquietud por volar, claro, pero tenía que llegar la tecnología para que eso permitiera. Da Vinci lo intentó. En fin, y mucho antes también de la era cristiana. Inventaban cualquier cosa con tal de poder flotar un poco como las aves, pero el hombre es imposible que pueda volar como un pájaro, no tiene la estructura, definitivamente. Entonces tenía que llegar la tecnología para que estas máquinas que pesaban más que el aire, porque esa era la discusión que había filosófica ya. Nada que pese más que el aire puede volar. Uh-huh. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que pesan más que el aire que pueden volar. En esos años era entendible. Una hoja y vientos, un poco se eleva y cae después, ¿no? Pero permanecer en el aire era para los filósofos, que eran los pensadores, algo impensable. Simplemente no podía ser. Por lo tanto, todos los empeños que hacía esta gente no dan resultado. Claro. Bueno, sería largo enumerar todas las pruebas que hicieron, pero ya en el año 1903, seguramente... nuestra audiencia ha escuchado hablar de los hermanos Wright. Así es. En Estados Unidos, en el estado de Ohio. Uh-huh. Estado de Ohio. Y estos hermanos Wright, que tenían un taller de bicicleta, eran unos investigadores incansables acerca de qué poder hacer para volar. Imitaban a los pájaros, no funcionaba. Uh-huh. En fin, se tiraban de un cerro corriendo para abajo con unas alas como Ícaro y por supuesto que tampoco no funcionaba. Pasaba nada, ¿no es cierto? Claro. Entonces ellos comenzaron a aplicar un poco de física al cuento. Uh-huh. Y comenzaron a utilizar el teorema de Bernoulli, por ejemplo. Bernoulli dice que si uno pasa un flujo de aire por una superficie inclinada, esa superficie inclinada a un lado forma succión y al otro lado forma presión. Entonces el ala... un perfil alar que se llama, el ala vuela porque al pasar una corriente de aire por esa forma de ala se forma un vacío y ese vacío levanta el ala. Ese es el principio. Así funciona. Así funciona. Y funcionó desde que los tiempos son tiempos. Porque, sí, claro. ¿no? Pero se comenzó a practicar ya a comienzo o finales del siglo XIX, diría yo. ¿Y cómo llegan a ese descubrimiento, a esa teoría? Porque si uno observa en una corriente de aire, que no tiene que ser un túnel de aire, sino que simplemente una ventolera, y tú pones tu mano, cuando vas en un auto, digamos, más fácil, y sacas la mano, ¿no es cierto? Si tú la mano la llevas paralela al suelo, ahí está la mano, y no va ni para arriba ni para abajo. Claro. Pero si la inclinas ligeramente hacia arriba, la parte delantera de la mano hacia arriba, tú vas a ver que tu mano inmediatamente quiere subir. Ah, perfecto. Quiere subir, así es. ¿no es cierto? Bueno, y ese principio se descubre y permite entonces este adelanto ahí en los vuelos, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces estos hermanos Wright... que eran muy fanáticos, pero también eran inteligentes, porque decían, si mostramos nuestros inventos, nuestros adelantos a la prensa, esto va a salir por todo el mundo y alguien va a patentar nuestro... Entonces, no queremos que eso ocurra. Claro. Y ellos dijeron, primero vamos a volar y vamos a volar, si es que lo logramos, y después patentaremos nuestras cosas. Ahora, hay que entender que en el mundo la comunicación no era lo que es hoy. Claro. Tú antes hacías algo, qué sé yo, en Estados Unidos, y para que lo supieran en Europa pasaban semanas, meses o años. Así es. Simplemente así era. Entonces estos caballeros inventan un perfil alar, pero con ellos arriba. Aquí la cosa no era tirar algo por un cerro a ver si despegaba. Sí, así es. Simplemente tenía que ir una persona arriba controlando esto. Entonces, claro, hoy día uno se sube arriba de un avión y tiene varios elementos para que el avión flote. Hay un motor potente, tienen los mandos que te permiten subir, bajar, doblar a la derecha, izquierda, en fin. Pero antes no era así y no sabían cómo controlar eso. Entonces, estos caballeros se subían arriba de su avión y ellos se inclinaban arriba del avión para un lado y el avión iba para un lado, se inclinaban para el otro lado y el avión iba para el otro lado, claro. Se inclinaba hacia adelante, bajaba y se inclinaban hacia atrás y subía. Pero todos esos movimientos tenían que ser muy sutiles, porque si no, simplemente el avión se ladea y cae nomás. O sea,
Entonces, De a poquito. de a poquito. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo lo hacemos despegar ahora? Entonces pusieron un asunto así como una catapulta. Ya. Amarraron unos elásticos, unos cordeles, qué sé yo, Ya. una catapulta, y sobre unos rieles de ferrocarril. Ya. Y ahí hacían correr este aparato con uno de estos señores arriba, todavía sin motor. Ya. Y evidentemente que como había viento en contra, cosa que ellos no entendían muy bien tampoco, Sí, claro. este aparato tendía a despegar, Ya. pero como era difícil controlarlo, inmediatamente caía. Ah, perfecto. Entonces el primer vuelo que ellos hicieron tomó 37 metros. Ya. Y ese fue un récord mundial, pues no Sí, había claro. nada No había nada antes. antes. Sí. Se creía que no había nada antes porque no se publicitaba esto. Ya, perfecto. Entonces estos hermanos Wright tienen, ¿no es cierto?, en el 17 de diciembre de 1903, tienen este suceso realmente espectacular de que logran hacer flotar algo que es más pesado que el aire. Ya. Y eso los catapultó a la fama. Pero en Europa no estaban chicos tampoco. Había un señor allá que se llamaba Santos Dumont. Y este Santos Dumont era también un pionero en esto, que fue un piloto de guerra después, Claro. por lo demás. Y este Santos Dumont dicen que antes que los hermanos Wright Ya. logró hacer volar un aparato. Correcto. Pero también él quería patentar su invento, por lo tanto no habían testigos, no había nada. Era el que decía la gente nomás, yo lo vi volar o yo no lo vi volar. Pero eso no es un registro, Sí, claro. es simplemente una opinión. Entonces la pelea está entre que o fueron los hermanos Wright americanos, los Ya. primeros, o fueron este Santos Dumont el primero, Ya. allá. Lo que para nuestra época no tiene mucha importancia, es simplemente No, son un hitos nomás, un pero hito. está dentro de toda la bonita historia Un que hito. tiene la aviación. La ¿no es cierto? aviación, Claro. exactamente. Y de ahí, del año 1903, parte una vorágine de descubrimientos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le daba premio Ya. al piloto, que había que ser medio trastornado, ¿no? Sí, claro, obviamente. Que lograra volar en un aparato más pesado que el aire. Y le daba premio a los que iban venciendo los récords, le daba premio al que iba, qué sé yo, subiendo un poco más alto, Ya. para que la tecnología se apurara. Claro. Porque quien desarrollaba esto eran los fanáticos. Me imagino No que había sí. nada más que los fanáticos. Aquí no había una industria de aviación, mucho menos líneas aéreas. Eran Claro. simplemente los fanáticos del vuelo, estos señores que arreglaban bicicleta, o no había ni moto en esa época, imagínate. Los motores eran casi desconocidos. Entonces se comienza como una carrera en Estados Unidos por quién hace más cosas. Mira. Y es por eso que Estados Unidos le lleva la delantera a Europa, que parece que no tenía esas motivaciones. Claro. Entonces estos presidentes americanos, que a todos les ha gustado un poco la publicidad, Sí, claro. ¿no es cierto?, y hacer cosas importantes, ellos se comienzan a motivar con esto. Y la aviación en el mundo entonces comienza a desarrollarse. Ya. Este Santos Dumont logró hacer volar un avión 221 metros. Ya. Y eso fue un Que tremendo... marcó un récord nuevamente, Un ¿no? récord nuevamente. Claro. Entonces, entre Dumont y los americanos, los Wright, se iban turnando, uno hacía una cosa y otro hacía otra. Cada uno quería sobrepasar el récord anterior, ¿no es Claro, cierto? pero esto ocurría en Europa. Sí, claro. Rusia estaba como alejada del tema. Sí, todavía. me imagino, ¿eh? Era la potencia europea y la potencia americana, en fin. Y la aviación comienza a desarrollarse de esa manera, pero comienza a desarrollarse en forma de aventura. Ya. Entonces llega la Primera Guerra Mundial, ya estamos al lado del año 14, esto era el año 2010, es Sí. decir, era en 1910. En 1914 comienza la Primera Guerra, y leyendo artículos de la Primera Guerra es genial, porque los generales y todos estos señores que son como superhombres, porque manejan las armas, que sé yo, tienen presupuestos grandes en las guerras, Así es. son como... Entonces, uno de estos señores le dice, mire, ¿por qué no le sacamos partido a la aviación para que usted tenga su guerra, en fin, un poco más posibilidades de ganarla? Entonces ellos miraban estos pajarracos que andaban, Ya. que algunos ya funcionaban con algunos motorcitos muy básicos. Así es. Y dice, ¿qué voy a poder hacer yo en una guerra contra los tanques, qué sé yo, de esa época, o la artillería, en estos bicharracos? O sea, esto definitivamente no. Entonces se niegan estos generales a incorporar a la aviación totalmente amateur y de aficionada Ya. en la guerra. Pero uno de estos señores decide ir donde este general, le dice, mire, yo le voy a pilotear este avión y yo le voy a tirar una bomba, no sé dónde. Ah, mira. Y esto era un belga, Ya. No, Bulgaria, era un Búlgaro. exactamente. Ya. Y parte en su avión, a los ojos atónitos de todo el mundo, Sí. y el avión se desplaza, no sé, 50 o 100 kilómetros, que ya podían volar esa distancia, y lanza una bomba sobre el Imperio Otomano. Ya. Otomano. Y la bomba explotó y mató un montón de gente, y Imagínate. eso le permitió a la artillería entrar de atrás. Así es. Entonces, con ese hecho, ya
la aviación comenzó a tomar más seriedad. Y por supuesto le fueron tomando más importancia y me imagino que en ese minuto la industria militar la miró con buenos ojos, ¿no? Pero los alemanes fueron más vivos. Sí. Porque entonces fabricaron un avión que se llamaba el Fokker. Ya. ¿Y tú te acuerdas de la historia del Barón Rojo? Sí. Barón Rojo, claro. Hay muchas películas y libros sobre él. Claro que sí. Entonces, este Barón Rojo era un suicida, absolutamente, y eso lo decían sus compañeros. Y era lejos el mejor piloto. Hay que pensar que a él lo derribaron a los 25 años y murió, en fin, producto de eso. Sí. Y este Barón Rojo era todo un hito, no solo en la Fuerza Aérea Alemana, sino que lo respetaban muchísimo las fuerzas aliadas, en este caso americanos con europeos. Sí, claro. Y este Barón Rojo derribó a 80 aviones enemigos. Mira, 80. Ya. Y el que lo seguía derribó 40. Mira. Entonces era un hombre definitivamente que tenía una serie de privilegios dentro del ejército. Ya. Ellos podían tener alcohol, podían entrar a amigas, podían llevar una vida social intensa, porque cuando salían estos alemanes eran de temero. Ya, perfecto. O sea, los compensaban por otro lado, porque de verdad hacían un servicio grande ahí digamos, al Imperio Alemán. Al Imperio Alemán, y además que los temían. Ya. Dicen que la literatura que he visto por ahí, que veían venir esta escuadra, ¿no es cierto?, con el Barón Rojo a la cabeza y arrancaban. Ya, sabían lo que se les venía encima, ¿no? Claro. Pero si uno ve el avión que tenía el Barón Rojo, este Fokker, tuvo otro que se llamó el Albatros también. Pero este Fokker era un avión de tela, era un avión de madera, y que tenía una ametralladora que tenía que ir el piloto disparándola, pero no a través de la hélice, sino que disparaba para abajo y era sumamente incómodo. Sí, que no está el sincronismo todavía, No que con el cual contaron después los aviones. Claro, y lo contaron ahí inmediatamente. Ya. Primero hicieron unas hélices de acero, por si la bala le pegaba al acero que no rompiera la hélice. Pero era impracticable eso. Sí. Y después lo sincronizaron, exactamente. Y el mérito del Barón Rojo fue que fue el primerito en usar esta sincronización. Que los otros pilotos no se atrevían porque decían, si falla, me va a mochar la hélice. Claro, y eso sería todo para el vuelo. Por favor, y ahí caigo nomás. Claro. Entonces este Barón Rojo, que gozaba de privilegio en Alemania, tenía, qué sé yo, una reputación genial. Uno cuando ve las fotos de él, se ve un cabro joven, inteligente, claro. Así ve un tipo muy limpio, ¿no? Entonces, este señor, en una de estas andanzas, le perforaron la cabeza de un balazo. Y él aterrizó, qué sé yo, parece que no haber sido tan grave, porque si a uno le matan un balazo en la cabeza, lo matan. Sí, claro. Entonces, le dijeron que no podía volver a volar, y hay fotos que uno ha visto, que yo no entendía hasta ahora, que este hombre andaba con una venda en la cabeza y se ponía su casco, si es que se lo ponía porque era un loco y eso se debe a que andaba con una bala dentro de la cabeza y con bala y todo seguía derribando aviones hasta que en Inglaterra una vez lo echaron abajo a él y lo echaron abajo, no se sabe, con fuego de artillería u otro avión, eso no está claro, dicen la literatura. Y bueno, simplemente este hombre murió. Pero lo curioso es que lo enterraron los ingleses, que eran sus enemigos. Mira. Lo enterraron con honores de Estado. ¿En serio? Así es la fuerza que tenía este Barón Rojo. O sea, era muy respetado por lo demás. Era muy respetado, claro. Y probablemente después de la guerra, más de alguna empresa lo habría querido para sus intereses. Claro. Sí que lo entierra el enemigo finalmente con honores militares. Bueno, son códigos de caballeros, obviamente, claro. Exactamente. Y este Barón Rojo era muy querido, no querido, pero no tan temido entre los enemigos quizás, porque cuando veía que un avión estaba averiado, que ya se iba a caer, no lo remataba, sino que lo dejaba aterrizar y que el piloto saliera corriendo como pudiera. Entonces era muy humano en ese sentido y por lo tanto también tenía sus simpatías en el. Me imagino que eso también le valió el reconocimiento que finalmente le hicieron, porque era correcto, digamos. Yo no estaba en ese pueblo, lo mencionan ahí, pero es interesante porque donde a él lo derribaron, ahí lo enterraron. Y ahí hay un mausoleo que dice Bismarck, no sé cómo se llamaba este hombre, el Barón Rojo. Ahora, ¿él está enterrado aún ahí? En Inglaterra, sí. Ahí nunca lo devolvieron a Alemania, digamos. Probablemente no, arreglos entre gobiernos, me imagino yo. Claro. Y donde cayó, ahí está, debe ser caso único, que a uno lo entierran donde cae, ¿no? Sí, claro, es verdad eso. Pero eso te habla de la limpieza como era antes la gente. Sí. Tú ves, la Segunda Guerra metían preso a los judíos, lo hacían, pero pedazo. Sí, claro. Y aquí le dan honores al enemigo. Claro. Eso me pareció genial, en realidad. Bueno, entonces, y la aviación a partir de ese momento termina la Primera Guerra Mundial y queda un montón de pilotos cesantes y queda un montón de aviones sin uso. Fíjate que al inicio de la guerra habían 300 aviones de estos pajaritos con 3 alas que pesaban, no sé, 150 kilos, no creo que pesaran más. Claro.
Entonces, y al final de la Primera Guerra había 130.000 aviones. O sea, tanto los europeos como los americanos se pusieron a fabricar de estos aviones. Correcto. Entonces quedaron muchos de estos aviones como cesantes. Sí, claro. Y pilotos también cesantes. Entonces el gobierno de Estados Unidos se encargó de ir dándoles trabajo a esta gente como aviadores, cuidándolos para una posible guerra, ¿no? Me imagino. Entonces ahí, fíjate, comienza el desarrollo de la aviación comercial. Y también es muy, muy genial esto. Porque la aviación comercial toma el impulso a través del correo. Ya. Antes el correo se llevaba a caballo, Sí, claro. en diligencia o en el tren. Sí, claro. Todos métodos de traslado bastante lentos. Pero era lo que se usaba en la época, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el presidente Wilson, que era un hombre muy simpático y muy, en fin, aventurero a decir de lo que se escribe de él, dijo, mire, estamos en 1920. Ya. La guerra terminó. Los hermanos Wright siguen vivos. Por lo tanto, yo quiero rendirle un homenaje a los hermanos Wright. Ya. Y vamos a crear el primer vuelo aéreo para el correo. Había un postal. Claro, había un postal exacto, Sí. al estado de Ohio, Ya. porque de ahí eran los hermanos Wright. Ah, mira. Entonces, elige, en fin, algún avión por ahí, y los pilotos de este avión eran dos chiquillos. Ya. No, eran dos aviones, cada uno con un piloto, porque ni siquiera les daba para llevar un copiloto. Ah, imagínate. Así eran de liviano. Ya. Entonces le dice, bueno, ahora vamos a hacer el correo postal y ustedes se van a ir a este pueblo y van a aterrizar y van a entregar, qué sé yo, las cartas del correo, y con toda una fiesta en el pueblo que van a llegar. Sí, claro. Entonces parten estos pilotos para allá, dos rubiacitos, me imagino yo, de 20, 22 claro, años, así, de los más conquistadores, ¿no es cierto? Y aterrizan en este pueblo. Ya. Entonces las niñas se vuelven locas con los tipos. Claro. Y ya habían dos bandos ahí. Entonces unos que querían a los pilotos y otros que no los querían. Ya. Entonces estos pilotos les organizan fiesta y qué sé yo. La primera vez se quedan una noche y siguen viaje. Imagínate. La segunda vez se quedan ya 3 noches porque lo estaban pasando bien. Me imagino. Y ya la tercera vez que fueron, simplemente el pueblo se revolucionó con esta gente y fue un carnaval, pero también había violencia y uno herido. Sí, claro. Y entonces el alcalde de este pueblo le escribe una carta al presidente Wilson y le dice, mire, presidente, agradezco mucho que usted nos haya elegido a nosotros para que nos mande el correo, pero la verdad que preferimos seguir con el caballo. Se demorarán más las cartas, pero no nos van a destruir el pueblo. Ah, imagínate. Claro, es que se aprovechó una situación probablemente que no era lo que tenía que ver con el servicio que prestaba el avión postal. Seguro, pero el tema era tal la euforia que había por esto de la aparición de la aviación que a todo nivel trastornaba. La gente veía un avión en el cielo, eso ocurre ahora. Claro. Uno cuando va a algunos lugares remotos donde no andan aviones para nada, porque los hay en Chile, la gente se emociona y uno aterriza por ahí en un potrero o algo más y se acercan y te ven como un extraterrestre prácticamente. Entonces el avión siempre ha constituido una fuente de curiosidad y de novedad. Cuando hay un bus, qué sé yo, que choca por ahí, alguien muere, desgraciadamente ocurre, pero sale un avisito en el diario, si es que publican algo ya. Claro. Pero si un avión se precipita al suelo, aunque no haya un accidente fatal, te aseguro que están las primeras páginas. Siempre llama la atención y es motivo de noticias. Claro, exactamente. Es verdad eso. Claro, porque la aviación significa romper ciertos cánones del ser humano. El ser humano no fue hecho para volar. Claro. Las aves fueron hechas para volar. Así es. Por lo tanto, subirse arriba de un aparato, como lo hemos hecho por lo demás, Así es. y salir a disfrutar de esa belleza desde el aire, es como contra natura. No, sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero es una experiencia muy bonita. Bueno, y además que sin la aviación el mundo no se desarrollaría mucho. Claro. Es bueno, verdad eso. Y fueron pasando el tiempo, qué sé yo, y comenzaron la aviación comercial. Y aquí hay cosas curiosas. Fíjate que el primer avión comercial que existió, así como comercial, no que llevara un pasajero ni no, pero para 70 pasajeros, fue un hidroavión. No habían pistas para que un avión tan grande pudiera aterrizar. Se imaginaban que cuando le pegara el golpe al suelo, las ruedas de ese avión se iba a desintegrar. Todo eso pasaba por la cabeza de los calculistas. Entonces no decidieron nada que tener el mar o los lagos como lugar de recepción y despegue de los aviones. Ya. Y el primer avión, así grandote que se construyó, fue uno que tenía para 72 pasajeros, podía llevar carga, y tenía 12 motores. Porque no había fuerza. 12 motores. 12 motores, 6 en cada ala. Ya. Porque no había fuerza que pudiera sacar este avión hacia afuera. No había fuerza. Entonces,
le tuvieron que poner toda esta cantidad de motores. Te imaginarás que el gasto de combustible... Sí, ha sido terrible, entonces, salvaje. ese fue un sistema fracasado. O sea, Ya. por supuesto que operó durante algunos años, pero el Estado, que era todo estatal esta cuestión, Claro. dijo, mire, mi amigo, esto no es... Entonces ahí se pusieron a calcular bien los trenes de aterrizaje y se pusieron ya a hacer pistas. Ah, ya. Y estas pistas reemplazaron a esta aviación anfibia. Pero no deja de ser atractivo que tú, para desplazarte de un lugar a otro por un tren, evidentemente que toma un tiempo. Así es. Pero estos aviones eran lentos. Sí, claro. No eran como ahora, andaban a 100, 120 kilómetros por hora, no era más. Mira. Todo en la parafernalia para que despegara el avión, si es que lograra despegar, Sí. llegar a otro lago, porque tenía que ser un lago que aterrizara, tenían que hacer muelles para Sí, poder claro. bajar, era todo un cuento. Era complicado al final, Era- era compleja sus maniobras. Era compleja su maniobra. Sí. Entonces se decidió simplemente reemplazar estos aviones anfibios por Ya. aviones ya de como Dios manda. Y Ya. esto ocurría por allá en la década de los 30, la década del 30. Ya estaba avanzado el siglo ya. Donde aún se usaban el Zeppelin, ¿te acuerdas? Sí, claro. Este que se quemó en el aire. Y ahí, Así es, el Fue Hindenburg. el Hindenburg. Fue el único Zeppelin que colapsó, el único. Ya. Y bastó eso para que se acabara la era. Claro. Pero, claro, ya estaban los aviones funcionando. Sí, y fue el momento en que además se empezó a utilizar el helio en vez del hidrógeno, que era altamente El combustible. helio en vez del hidrógeno. El helio es más inerte. Es inerte, no flota, claro. El hidrógeno es un combustible. Sí, claro. Y fíjate que esos Zeppelines, que podían llevar a, no sé, 20, 30, 40 Sí, personas, o claro. más quizás, tenían dos motores de 14 HP. Ya. El avión más sencillo tiene un motor de 100 HP para adelante y puede llevar a 2 personas. Sí, lo que pasa es que el hidrógeno, al ser más liviano que el aire, obviamente Claro. permitía que se elevara bien. Y lo único que tenía que hacer era dirigirlo nomás. Dirigirlo, y Claro. dirigirlo muy lentamente, porque Claro. los viajes de Europa acá demoraban Sí. más de un día. Sí, claro, obviamente. Entonces era... Bueno, y toda esta historia fue cambiando. Hasta que llegó Charles Lindbergh, ¿te acuerdas? Sí, claro. Charles Lindbergh, que también pasó a la historia, porque en un avión que se llamaba el Spirit of St. Louis, Así es. ¿no es cierto? En ese avión él cruzó de Nueva York a París. Así es. A París. Fue el primer vuelo de ese tipo. ¿eh? El primer vuelo de ese tipo. por eso que- Transatlántico. por decir- Claro. Y no tenía ventana. O ese- intercontinental, si quieres ponerle otro nombre. Está bien. Sí. Fue de un continente a otro por Sí. primera vez en la historia. Sí. Y este avión no era como los de ahora que tienen un vidrio adelante por donde uno mira, sino que tenía ventana a los lados. Claro. Y ese vuelo duró 33 horas con 23 minutos. Mira. O sea, 33 horas Es más de un día. por eso. Y Un día tenía y que medio estar volando. despierto el hombre. Claro. Tenía que estar despierto el hombre. Y él volaba bajo. Volaba bajo porque tenía su costumbre de volar. Ya. No volaba alto porque más arriba hay menos oxígeno. Claro. Y mientras menos oxígeno, más ganas de quedar dormido te dan. Sí, claro. Entonces él decía, voy a volar bajito, qué sé yo. Y lo veían pasar los botes pescadores, ¿sí? O los Ya. barquitos de pesca. Ya. ¿no? Hay todos unos libros, unas películas Mira, maravillosas de claro. este Lindbergh. Y este hombre entonces pasa la historia porque llega con 33 horas de estar despierto y volando, porque volar, tú has visto, Sí. requiere de atención en una serie de cuestiones. Así es. Claro, y él volaba bajo y de noche voló bajo y siempre volaba bajo, porque tenía su sistema de vuelo. Y este hombre finalmente llega a Europa Ya. y allá se encuentra con qué sé yo, con todo un continente que lo espera y lo Sí, ovaciona. Claro. Y baja en un lugar que se llama Roland Garros, Ya. que es donde hoy día se juega el campeonato de De tenis, y claro. que había una canchita ahí. Ya. Pero para encontrar Roland Garros, el que no ha estado nunca allá y que tiene 33 horas sin dormir, Ya. créeme que hay que o tomarse algunas pastillitas Claro. o tener mucha suerte. Así es. Dice la película de este hombre, que es muy interesante, Ya. que cuando él volaba, llevaba una virgencita en una cadena, Ya. con una virgencita colgando del avión ahí. Ya. Y él se quedó dormido a ratos. Ah, mira. Tiene Claro, que haber pestañeado. Claro, y haber pestañeado. Sí. Y el sol que salía en ese momento le rebotaba en esta medallita. Ya. Y esta medallita como que lo despertaba. Ah, mira. Eso dice la película, bueno. Claro. ¿Será tan así o no será tan así? Y entonces la aviación comenzó a desarrollarse ya con hartas ganas. El año 27, por ejemplo, después, el mismo año del Lindbergh, se hizo el primer vuelo polar. Ah, ya. El vuelo polar, uno dice, claro, cruzo el polo, pero Sí, el claro. polo es un poco más chico que Sudamérica. Así es. O sea, y si algo te pasa, no te encuentran ni, No, ahí sí que no ni te los encuentras pingüinos por ninguna siquiera. parte, claro. Por ninguna parte. Entonces, se hace ese primer vuelo con fríos, entonces el mundo ya comienza a tomar fuerza. Después viene el cruce del Pacífico. Ya. La efervescencia por estos vuelos eran financiados ya por empresas. Había empresas que fabricaban aviones, como por ejemplo la Amelia Hart. La Amelia Earhart, eso es. Ella era una amante de la aviación Ya. y tenía un marido que era
un amante de los aviones, porque él fabricaba aviones. Ah, perfecto. Entonces le decía, mira, tú te vas a volar, tenés que hacer proeza para que esta marca de mis aviones sea conocida en el mundo. Entonces él le organiza un viaje de la vuelta al mundo, pero tenía que pasar por el Océano Pacífico. Ya, correcto. Por el Océano Pacífico. Y era algo inédito que no se había hecho nunca. Y ella iba con su, qué sé yo, un navegante que la llamaban, el que le decía, mira, más a la derecha, más a la izquierda, así que es. navega. Entonces, y por ahí, por cerca de las islas de Hawái, ella se contacta con una pista que había para poder bajar, pero había muy mal tiempo. Y de repente pierde la comunicación y no la encontraron nunca más. Ahí se perdió. Se perdió. Y ahí nació la leyenda, obviamente. Y ahí nació la leyenda, que no, que está en una isla y que se casó con un millonario. Historias, ¿no? Claro. Simplemente, bueno, en el mar, ¿qué se puede esperar? Tú caes y hoy día, si tienes una emergencia, llegan inmediatamente los barcos y te socorren. Así es. Pero en ese tiempo no era tan así la cosa. Entonces, la aviación ha sido lo que ha movido mucho al mundo. En próximos programas hablaremos de otro tipo de aviones, qué sé yo. Sí, yo quiero proponerte un tema para el próximo programa. Sí. Y queremos hablar del teniente Alejandro Bello. Ah, sí, claro. Sería bonito porque es una historia muy bonita de nuestro país. Claro. Y que además tiene esta zona como protagonista también, ¿eh? La tiene como protagonista. Acá se perdió el teniente Bello y se han hecho muchos esfuerzos por encontrarlo. Sí, claro. Bueno, no a él, claro está, pero sí restos del avión. Sí. Y del club aéreo aquí de San Antonio, donde vuelo. Van o fueron hace poco tiempo delegaciones a los cerros de Cuncumén. 2007. ¿El 2007? 2007. Ah, ¿tú estuviste ahí también? Yo fui en esa expedición también. ¿Fuiste en esa expedición? Sí, claro. Mira, tú podés contar más, historias más frescas entonces. Pero bueno, había mucho interés por encontrar algo. Creo que lo único que encontraron fue un pedazo de pistón de un tractor ahí. Y nada más, y una herradura. Nada más que eso. Claro que sí. Pero mira, en esta historia, y lo hemos dicho antes acá, las guerras permiten acelerar los descubrimientos y las invenciones de muchas cosas. Claro. La Segunda Guerra Mundial, sin duda, que nos acercó a la conquista del espacio, lo hemos dicho acá. La Primera Guerra Mundial aceleró la aviación. Sí, claro. Si no hubieran habido guerras, quizás la tecnología en el mundo se habría desarrollado en forma más lenta. Sí, un porque poco. no había un poco, claro. No había una motivación, ¿no es cierto? En ciertas cosas los países se estancan, pero en otras, en la parte tecnológica, se desarrollan notablemente. Hay muchos elementos que al principio tuvieron uso militar y hoy día tienen un uso doméstico. Usamos nosotros muchas cosas que fueron creadas con fines bélicos. Claro. Cuando uno ve esto de la conquista del espacio, que es un tema bastante interesante para mí, sí, claro, uno ve que no avanza la tecnología más rápido hoy día. Claro. Porque no hay presupuesto para la conquista del espacio. Tantas cosas que usamos hoy día en el diario vivir y que fueron motivo de la Segunda Guerra Mundial y después de la conquista del espacio. Por lo tanto, que haya alguna motivación de un tipo bélico no es todo malo. Es malo que muera gente, es malo que gastar mucha plata en bombas, qué sé yo, claro que es malo. Pero eso significa que la tecnología se acelera más de lo que se acelera en el diario vivir. Así es. Por lo tanto, en el próximo programa hablaremos de otras máquinas voladoras que son realmente notables, las performances, o sea, los comportamientos que tienen. Así es. Aviones gigantescos que pueden llevar, pero cientos de personas, combustibles que se usan hoy que no se usaban antes, en fin. Así es que me voy a preparar para ese día y vamos a hablar también del Teniente Bello. Un buen tema será, sin duda. Bueno, Juan Campino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pues. Gracias a ti. Juan Campino, el director del Parque de las Ciencias de Santo Domingo, ha estado con nosotros compartiendo ahora nuestro programa habitual de cada semana, hoy día hablando de la historia de la aviación. Ya el próximo miércoles volverá con nosotros. Canal 2, Televisión San